participar de esta conferencia que hemos denominado Protocolo en Parques Industriales. Por supuesto que está claro que todos los parques son diferentes. Tenemos parques que son desarrollos industriales privados, desarrollos privados, sectores industriales planificados, mixtos, públicos, privados, parques públicos. Bueno, tenemos distintos modelos de parques, parques que son totalmente cerrados, parques que por la dimensión y por las conectividades no son totalmente cerrados. Caso Pilar, que tiene 5 ingresos, por ejemplo, Comirsa, que tiene 4 ingresos diferentes. O sea, que encima son parques que no tienen sistemas de control de ingreso, algunos por razones de modelo de parque, por razones económicas, pero básicamente la idea nuestra era contar cómo está funcionando el protocolo en esta crisis. En distintos parques hay modelos que son muy interesantes para escuchar y que seguramente todos vamos a poder rescatar algo muy importante que nos va a servir a todos como herramienta para seguir funcionando en este proceso de crisis. Yo simplemente les voy a agradecer y lo voy a dejar con el secretario de nuestra red de Parque Industrial Argentino, que es Jorge Alonso, de Pilar, que nos va a contar, que va a iniciar esta charla, y después lo van a acompañar un montón de profesionales y directivos de distintos parques que tienen protocolos bien definidos. Gracias. Gracias, Darío. Buenos días y buena salud para todos. Hoy en día la salud hay que cuidarla al doble, así que allí va el saludo. Bueno, vamos a ser muy breves, pero tocar 2 o 3 temas claves que me interesa que prestemos atención. Lo primero es felicitar digamos, estos parques que han tomado la iniciativa y que sin ningún lugar a dudas en nuestro país, y estoy seguro que a nivel planeta, es un paso evolutivo. Tener un agrupamiento, digamos, un protocolo, perdón, de un agrupamiento industrial. Yo brevemente googleé, no encontré ninguno, seguramente hay, habrá que buscarlo en otros idiomas, pero en la Argentina ya tenemos 2, y aquí están para compartirlos. Por un lado felicitar y por otro lado agradecer la gentileza, la generosidad, la solidaridad, porque además estos protocolos se van a compartir y si es que no, ya Lía se los envió a todos y van a ser descritos. Así que ese es el primer punto importante. Estamos a la vanguardia. Por otro lado, digamos, a nivel protocolo, bueno, después nos van a suceder, técnicos que van a tocar algunos temas, digamos, técnicos y ambientales, pero básicamente todos tenemos claro hoy que un protocolo es una guía de actuación, ¿sí? Un conjunto de pasos. ¿Para qué? Para dar respuesta a una contingencia. Y esa contingencia que hoy tenemos es el virus. Muchos sabrán de distintos tipos de protocolos. Bueno, a nosotros hoy nos compete un protocolo para atender una contingencia sanitaria en un agrupamiento industrial. Ese es un poquito el resumen. Y quiero también decir 2 cositas más. Una, todos hemos visto, seguramente la gran mayoría, que hoy tenemos distintos tipos de protocolos dando vuelta por todos lados, gracias a Dios, ¿no? Al principio estábamos en busca del primer protocolo, y yo hoy me permito, después los técnicos me van a corregir, pero decir que hay 3 grandes tipos de protocolos. Tenés el protocolo territorial, el sectorial y el de un establecimiento puntual. Entonces ubiquémonos. Ustedes deben haber bajado cada uno en sus provincias algún protocolo de la provincia, el de Córdoba, el de Santa Fe, el de Buenos Aires, etc. Después están los sectoriales, aquellos protocolos que se han ido especificando por el tipo de industria, alimenticia, farmacéutica, metalmecánica, envases, plásticos, lo que sea. Y el tercero es el del establecimiento puntual, el que ajusta todas esas variables y compatibiliza todos esos pasos al mejor saber y entender, y con su equipo de profesional técnico para su propia compatibilidad con las normas que sus profesionales y sus abogados y sus personal médico le indican. ¿Qué tipo de protocolo es el nuestro? El de un agrupamiento industrial es territorial. Entonces, todos mencioné el de la provincia de cada uno. Después está el del municipio. Hay muchos municipios que han redactado un protocolo municipal. Y acá ya vamos tomando noción de qué es lo que está pasando con una actividad industrial. Que el control, la habilitación, el seguimiento es local.
Entonces es muy importante, aquellos municipios que han redactado un protocolo municipal, si bien el provincial siempre está mejor desarrollado, es más completo y más profesional, el municipal de alguna manera brinda como una capa en la cebolla. Voy terminando con esto. El protocolo de un agrupamiento industrial que nos compete es otra capa más en la cebolla, ¿sí? En la seguridad y en la prevención, que ahora nos van a explicar los técnicos, como decía. Así que, a ver, esto es lo que nos toca hoy. Así que sin más, este concepto, el municipio local, el protocolo local de un parque local es la clave. ¿Por qué? Porque más allá del protocolo obligatorio que cada una de las compañías que ustedes conocen aplica y tiene que aplicar, para las que están por arrancar, el responsable es el intendente hoy en día, por cómo están dadas las normas, ¿sí? Las delegaciones de los permisos. El intendente pide permiso al gobernador, pero en definitiva es el intendente el que después te va a controlar o te va a clausurar o todo el establecimiento, depende cómo se maneje, o una parte de ese establecimiento, que es lo ideal, ¿sí? Digamos, hasta que se haga la desinfección o lo que sea necesario, de acuerdo al protocolo. Por eso es muy importante la cuestión local. Termino con esto, perdón que me extendí un poquito. La decisión, el seguimiento, la clausura, el eventual levantamiento de la clausura es local. ¿Con qué se complementa todo esto? Con el protocolo del transporte del personal, porque el personal tiene que ir y venir. Entonces, finalmente, el protocolo de un agrupamiento industrial es una herramienta, primero fundamental para el propio parque, segundo, o en ese mismo nivel de importancia, para los establecimientos que están dentro de esas empresas, porque le da una capa más de seguridad, pero fundamentalmente es una tranquilidad para el intendente local, que le da una mayor seguridad, un mayor seguimiento. Todos sabemos que el diálogo es fundamental con las autoridades, pero si además uno le acerca una herramienta, le dice, mira, las empresas que están en nuestros parques tienen además esta protección adicional. Por supuesto, después cada empresa tiene que tener su protocolo obligatorio, pero esto viene a complementar eso. Así que simplemente eso, después cada uno va a explicar cómo lo pensó y nos va a enseñar. Así que gracias. Lía, te dejo. Muchas gracias, Jorge. Quiero aprovechar para recordarles a todos que en el chat, ahí abajo donde dice chat, ustedes pueden habilitarlo, ¿sí? Y hacer comentarios y preguntas que quieran compartir durante la charla de cada orador. Bueno, seguimos con las palabras de Marcelo Taboada. Para quienes no lo conocen, Marcelo es abogado, especializado en medio ambiente y sustentabilidad. Además integra el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad de WITBA, y preside la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara Francesa de Comercio, y es responsable de medio ambiente del Polo Industrial Ezeiza y Espegazzini. Y le damos la palabra. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Hola, buen día a todos. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo esta discusión que nos preocupa a todos. Siguiendo un poco el comentario que hiciste con respecto a cómo se pensó esto, desde el Polo se empezó a pensar en la alternativa de solicitar permiso de apertura para que las empresas pudieran trabajar y realizar sus operaciones en la forma más normal posible, considerando los requerimientos que se debían tomar. Empezamos pensando qué actividades podía realizar desde el Polo, o qué actividades tenía que el Polo suplir, cubrir o complementar con respecto a las empresas. Y la idea fue tomar al Polo como una empresa en sí misma. Entonces dijimos, bueno, más que tomar medidas mínimas, preveamos una posibilidad de desarrollar un protocolo que sea lo más completo posible, inclusive para que pueda servir de ejemplo a las empresas que están dentro del Polo. Después Eduardo va a hablar de la parte específica, pero en el Polo hay empresas grandes como Coca-Cola o Fresenius Kabi y empresas pyme de 5 personas. Y no todas tienen el mismo conocimiento o el mismo grado de madurez para cubrir o tomar adelante las medidas necesarias. Por eso armamos un protocolo
que empieza desde que una persona ingresa al polo, parque industrial, agrupamiento, como se mencionó recién, controlando temperaturas, viendo los accesos, controlando los vehículos, pero después empezamos a analizar, bueno, ¿cómo manejamos esto con las empresas? Se empezó a pedir a las empresas que tengan su propio protocolo, pero hicimos un modelo de protocolo completo, teniendo en cuenta, bueno, el polo tiene sus empleados, tiene su área de administración, tiene su responsabilidad, tiene sus funcionarios, tiene proveedores, tiene clientes, o sea, se da toda la conformación dentro de un parque industrial como si fuera una empresa. A partir de ahí empezamos a elaborar, como está en el documento que compartimos, toda una serie de pasos, tema por tema, que consideramos que debía ser evaluado, controlado, las prevenciones, cómo separar los grupos de trabajo. Por ejemplo, un par de aspectos que se incluyeron recientemente fue cuánto tiempo dura el coronavirus sobre distintas superficies, porque eso también hay que tenerlo en consideración. De repente uno se sienta, toca, agarra mercadería que llega y no se tiene en cuenta ese factor. Hubo otros factores que ha pasado en otras empresas que empezaron a mezclar productos de limpieza o para diluirlos o para hacerlos más efectivos y químicamente hay productos que combinados generan hasta cloroformo y son perjudiciales. Entonces propusimos hacer en ese protocolo un poco de docencia y un poco de referencia para las empresas que quisieran implementar un protocolo. Siguiendo, por supuesto, los lineamientos que da desde el Ministerio de Salud. Hubo lineamientos que salieron recientemente de las ART, en otros casos para el tema de seguros de la propia Superintendencia de Seguro de la Nación, de muchos establecimientos e instituciones. Para caso concreto también ADIMRA, por ejemplo, hizo un modelo de protocolo para empresas metalúrgicas consensuado con UOCRA, y así fuimos tomando pautas y fuimos pensando en la mecánica de un parque industrial. Cómo llegan las personas, cómo llegan los vehículos, cómo se circula dentro del parque, pero con un principio que lo conversamos la otra vez, complementario, o sea, la responsabilidad primaria y final en la aplicación del protocolo es de la empresa. Y la empresa como tal no puede deslindar esa responsabilidad en la administración de un parque industrial. O sea, no porque el parque industrial tome la temperatura de una persona, aplique una limpieza a los vehículos que ingresan o pongan distintos sistemas, eso los hace responsables de una situación que pueda suceder en una empresa. Por dos motivos. Primero, por la particularidad que tiene el coronavirus de lo que se denomina, y todos conocen, asintomáticos. Los asintomáticos representan un riesgo muy grave que no se detecta con un control, un poder que pudiera hacer a la entrada. Y las empresas deberían tomar recaudos que son por todos conocidos, de distanciamiento, barbijos, oculares, manos, guantes. Y la prevención de eso también hace a que, a pesar de la responsabilidad de la empresa en controlar y en aplicar ese protocolo, hay una responsabilidad básica y primaria que es del propio trabajador, del dueño de la empresa, del empleado, de quien sea que va a un lugar. Porque somos nosotros, como personas físicas, las que estamos llevando la posibilidad de contagio a distintos lugares. No es que nos contagiamos de un lugar porque sí, porque previamente tuvo que haber un motivo de contagio donde el coronavirus quede depositado y pueda contagiar a una persona que no lo tiene. Entonces, desde ese punto de vista, elaboramos este protocolo. Ustedes lo tienen para verlo en particular. Es mejorable, es complementario, estamos siguiendo las normas que van saliendo y las disposiciones que el gobierno nacional, provincial o municipio tomen al respecto, y lo que quisimos promover, el objetivo, y se envió, es que se considere que las empresas que están dentro de un parque industrial son empresas que pueden ser consideradas prioritarias para flexibilizar la vuelta a la normalidad tanto en cuanto estén en un ámbito de contención que
complementa y multiplica la prevención de una empresa que está situada en cualquier otro lugar. Ese fue un poco el objetivo que nos guió al armar este protocolo, y el trabajo que estamos haciendo fue impulsar a que todas las empresas que hoy están trabajando implementen el mismo. Dicho eso, hay un tema que también es importante destacar. Uno puede hacer el mejor de los protocolos, pero si las empresas no lo aplican y no lo cumplen, lo que está en el papel es insuficiente. Y basta una empresa que no cumpla para que ponga en riesgo a toda la comunidad con que esa empresa está vinculada. Hace poco, quizá ustedes tomaron conocimiento del frigorífico que fue clausurado, y a los 2 días el dueño obligó a todo el mundo a abrirlo de nuevo. Y eso muestra muchas veces que la necesidad y la desesperación por el que las empresas están transitando, quizás lo lleven a decir, bueno, en vez de 1,5 metros, 1 metro, en vez del protector con barbijo, ponete simplemente una tapa de carpeta de plástico, pero ponete a trabajar. Y eso es el principal riesgo. O sea, creo que eso es importante mencionarlo. Yo, Lía, creo que con esto explicamos un poco el por qué conformamos este protocolo, por qué lo hicimos quizá más extenso y más abarcativo, pero esos fueron un poco los principios que tuvimos en cuenta para realizarlo. Muchas gracias, Marcelo. Para algunos que me han preguntado por privado, les recordamos que cuando les enviamos el mail con el link, en ese mail, en adjunto, había 3 documentos. Uno, que es el protocolo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El otro es el del Polo Industrial Ezeiza, que está mencionando acá como caso, y el del Parque Industrial Mar del Plata. Están en adjunto en ese link. Si alguno tiene algún problema, luego por privado me lo solicita o por mail. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Juan Fernández. Juan, no sé si tenés que habilitar también tu micrófono vos. Ahí está. Ahora está. A ver. Ahora sí. Muy bien. Juan Fernández es licenciado en Higiene y Seguridad e ingeniero en Seguridad Ambiental, vicepresidente de la Unión Industrial de Campana y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Buen día, por compartir la construcción del conocimiento entre el nuevo. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, la idea es compartir algunos criterios, algunos conceptos, y fundamentalmente a decir es construir este conocimiento y construir este desarrollo en conjunto, ¿no? Ya que realmente es algo novedoso y no tenemos experiencia en esto. O sea, todas las buenas prácticas que podamos ir construyendo me parece que son positivas. Hasta ahora esta situación era una hipótesis, e inclusive muy pocas organizaciones a nivel Argentina lo tenían incluido en sus planes de emergencia. Hoy dejó de ser una hipótesis, es una realidad, y todo lo que hagamos ahora va a tener algunos caminos. Uno, mucho material de consulta que van a tener que ser incluido en nuestra información, sistema de gestión, método de trabajo, y un entrenamiento para distintas situaciones que se pueden ocurrir, porque ya hoy nadie nos puede decir que no va a volver a pasar una circunstancia de esta. Esa es la primera medida. Tener un contexto de que estamos iniciando el mes de mayo, mes 5, pensar que en diciembre este tema no existía, o sea, recordar que en enero fue en la zona de China donde se detectó y se oficializó, y en marzo la Organización Mundial de la Salud, a mediados de marzo, decretó la pandemia. O sea que tenemos 60 días que estamos conviviendo con esta realidad. Cuando uno lo piensa así parece poco tiempo, cuando uno ve todo lo que nos está llevando realmente parece que es mucho más el tiempo y el desgaste. Eso ha generado algunas etapas. En la primera etapa todos tuvimos
en cuenta que la prioridad era la salud de las personas, por lo cual la cuarentena lo vimos todo como algo positivo y lo seguimos viendo. En segunda instancia, todos creo tuvimos la sensibilidad de decir, existen herramientas y hay que actuar para que aquellas personas desprotegidas, ¿sí?, o en el nivel bajo de la economía puedan ser asistidos. Tercero, empezamos a entrar en una etapa que todos estábamos de acuerdo, que la salud de las personas fue y es importante, pero comenzamos a pensar también en la salud de las empresas y la salud de la economía, para poder proyectar. En esa instancia empezaron a circular, a emitirse protocolos, permisos de apertura de actividades. Nacimos por allá en el decreto 297 con ya algunas exenciones y se fueron sumando. El tema es no perder de vista de que todas las actividades que se van abriendo y que se van a abrir hacen mención de los protocolos. En la provincia de Buenos Aires, como ejemplo, pero en otras como Santa Fe, Corrientes, se emitieron primero la normativa general y luego se hizo hincapié en en el decreto reglamentario de esas normativas. Eso generó muchos grises. Entonces, lo importante es no perder de foco en tener un mapeo muy importante de las resoluciones y la evolución de las mismas. Sabemos que en el marco legal se ha anunciado el decreto de necesidad de urgencia, el DNU, luego vienen las resoluciones y luego vienen las disposiciones. Muchas son complementarias. Si ustedes prestan atención, ninguna está tomando como sustituto o dejando de lado legislación que estaba en funciones. Eso es un dato importante. O sea, la jurisprudencia sobre estos temas se va a generar a partir de ahora como caso nuevo y no está dejando de lado otras actividades. En el caso de la temática de seguridad y salud en el trabajo, la Superintendencia de Río de Trabajo ha dispuesto 11 normativas. Esas normativas van desde la cobertura del RT, la denuncia del RT, las disposiciones específicas, pero hago mención de las 11 porque sucedieron en 60 días. O sea que el tener actualizado la matriz legal nos va a permitir ir sabiendo paso a paso cómo está. Cuando vamos derecho a la problemática de los protocolos, muy bien decían los que me antecedían a la palabra, que esto hay que verlo en forma de capa. Una es la empresa, una es el parque industrial, una es la jurisdicción y otra es el rubro. En estos momentos están abriéndose, ¿sí?, distintas actividades, se están acordando protocolos generales por rubro, ya sea el transporte, sea el metalúrgico, sea el portuario, y está siendo ordenado esa sistematización, pero hay que de alguna forma trabajarlo. Entonces, en ese paso es muy importante primero tener claro 3 niveles: el acceso y egreso a nuestras instalaciones, ya sea parque o empresas que están en el interior, las actividades laborales específicamente y las actividades de transporte. La mayoría de los protocolos que están requiriendo las autoridades tienen esas 3 figuras: un protocolo sanitario y de salud, un protocolo de funcionamiento y operaciones y un protocolo de transporte. Cuando hablamos de acceso, tener la posibilidad de poder tener un control a las entradas y salidas de los parques es significativo. Lo que no tenemos que perder es que cada control que hagamos tiene que ser un control que ayuda y apalanca al otro. Ninguno sustituye. No es porque hay un control en la entrada del parque y la empresa no controla, ¿sí?
Eso es fundamental, porque si no, vamos pensando que el otro hizo el trabajo y terminamos relajando las medidas. En el caso del trabajo, podemos hablar horas de medidas, pero creo que hay que concentrarse en dos cosas fundamentales. La primera es el distanciamiento. La mejor medida de prevención es mantener el distanciamiento de las personas a 1,5 metros, ¿sí? Si están alejados, no va a haber posibilidad de contacto. A todo ese distanciamiento, si le queremos agregar mayores medidas de protección, obviamente está el barbijo, está la máscara facial, está la separación, pero el riesgo lo vamos a controlar manteniendo distantes las personas y que las personas tengan medidas de higiene que les posibilite, si tienen contacto con alguna superficie donde está el virus, tener buenas prácticas de higiene para evitar que ese virus, a través de las manos, a través de distintos mecanismos, lo pueda acercar a la parte buconasal o de la vista y poder ingresar al organismo, ¿sí? Entonces, las barreras físicas son buenas, pero no son la garantía si no mantenemos el distanciamiento. Entonces, en ese punto es importante reflejar conceptos que tiene el día a día de la seguridad y higiene, los conceptos ergonómicos, ¿sí? Porque estamos cambiando los puestos de trabajo, la organización del trabajo, para que realmente podamos hacer un análisis de riesgo de las tareas y podamos elevar o bajar ese riesgo. El manejo de la documentación. Si ustedes hacen el ejercicio mental de por cuántas manos y lugares pasan un papel, vamos a poner un remito, estamos esperando una carga, la trae el chofer, pasa por portería, pasa por operaciones, pasa por administración, pasa por pago, ¿sí? Entonces, la documentación es un tema interesante para analizar. Hoy tenemos herramientas informáticas y herramientas tecnológicas que nos permiten, bueno, a veces repensar los procesos. Tal vez el remito tenga que ser recibido en la portería y pasar a través de un escáner a todo un proceso informático. Y ese papel puede quedar 3 días en cuarentena y luego entra al proceso administrativo y no afecta nada, porque seguramente ese papel, con todo el recorrido que hacía, igual iba a llegar a las 72 horas a la mano que es lo que necesitaba. Entonces, tenemos que repensar de ahora en adelante esa forma de trabajar para evitar, vuelvo a repetir, que las distancias se acorten y que relajemos las medidas. En cuanto a otra medida que me parece importante en esta etapa, no nos olvidemos que venimos con números en relación a la curva de afectados, pero que va a depender de la responsabilidad de nosotros que se mantenga en esta instancia y no en junio encontrarnos con sorpresas al inicio del mes. El otro punto es la descentralización. Cuando uno empieza a mirar cómo tenemos diseñadas nuestras organizaciones y tenemos un comedor que es el beneficio, vamos todos en el mismo horario, tenemos la sala de reuniones donde es de uso múltiple, donde los sectores, en lugar de usar las herramientas informáticas, que pueden ser esta herramienta de comunicación, el teléfono, tenemos que lograr, si tenemos una organización, que no haya un tránsito innecesario. Si el área de mantenimiento puede estar desvinculado del área de administración, del área de operaciones, del área de logística, vamos a poder estar mucho más tranquilos para el seguimiento de las medidas. Y ahí hago mención un poquito directamente cómo hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es planificar, haciendo un análisis de tarea como lo hacemos en cualquier momento. Una vez que planificamos, tenemos que escribirlo a ese instructivo, ese procedimiento, ese registro. Tenemos que tener los controles necesarios para que no se relajen esas medidas. Si está bien, vamos para adelante. Si está mal, tomamos en ese momento la mejora y evitamos. ¿Eso por qué? Porque la apertura de las operaciones que nosotros vamos a tener
también es un concepto de responsabilidades. En este momento nosotros estamos en una situación en la cual la responsabilidad está puesta en el Estado y nosotros estamos pidiendo en forma responsable que nos dé responsabilidad en la instalaciones, de los procesos y demás. Entonces, desde ese punto de vista, los protocolos tienen que ser escritos, tienen que ser incluidos en el sistema de gestión, tienen que seguir el proceso de un documento controlado en las organizaciones, tenemos que tener registro documentado de lo que hacemos, y esos registros van a permitir tres cosas. Primero, si no tenemos afectación del coronavirus, nos va a quedar como un documento muy valioso para que podamos tenerlo de buena práctica de ahora en adelante. Si nosotros tenemos un caso en la población laboral, ¿sí?, es muy probable que, si es un solo caso, tal vez la medida que tengamos que tomar es del grupo que está con esa persona, darle el periodo de cuarentena. Pero sí, acuérdense que en todas las informaciones y denuncias se las tienen que hacer a las autoridades locales. Pero ¿qué pasa si el grupo de ustedes se detecta que 3 personas de ese grupo han contraído el coronavirus? Obviamente que el sector público va a decir, bueno, qué raro que estos 3 que estuvieron juntos, que viven separados, que viven en distintos lugares, tienen coronavirus. El razonamiento va a ser, el foco está en el lugar de trabajo. Entonces, van a actuar diferente. Puede ser que nos lleve 96 horas esa situación, porque vengan, cierran el espacio, nos permitan el proceso de desinfección, el proceso de apertura, y 2 horas que lleva un proceso de desinfección y nuevamente la apertura. Pero también en una situación donde aumente la curva, donde la prensa tenga más criticidad en estos temas, donde la parte sindical se ponga un poco más estricta en el control, podemos tener lamentablemente el cierre del lugar por los 14 días. Todo eso que sucede, todo eso es hipótesis. Lo único que nosotros tenemos es acciones concretas para trabajarlo. Si nosotros nos vamos por el punto 3, todo lo que fuimos haciendo tiene que estar documentado. Entonces, tiene que estar el procedimiento, tiene que estar registrado, tiene que estar difundido al personal. El personal lo tuvo que haber recibido, registrar en el legajo específico esa información, tener un sistema de auditoría interna para chequear que el personal mantenga las medidas, ¿sí? Todo eso va a ser documentación que va a servir para poder pedir la reapertura rápida o, en caso de fallecimiento, que lamentablemente no lo podemos controlar, va a ser todo un respaldo documental de las actividades que estamos haciendo. Entonces, no pecar solamente en lo operativo, sino abrir equipos en nuestras organizaciones para eso. Cuando digo abrir equipos, obviamente las tareas son liderar, ¿sí?, capacitar, registrar, auditar que lo que decimos y capacitamos se esté haciendo, y esto que nos mantenga en una mejora continua. Cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta la importancia del comité de crisis interno, ¿sí? En una crisis, la experiencia dice que no es el mejor momento para conocerte con los interlocutores, por lo cual, si existe un comité de crisis a nivel municipal, interactuar, conocer qué criterio tienen las regiones sanitarias de nuestro sector que nos involucran para saber cuál es el criterio de actividad. Los protocolos que nosotros escribimos, tenemos que tener la capacidad de ser simples, concretos y que sean auditables.
El protocolo es un documento que uno escribe. Ese documento, el mínimo que tiene que hacer es cumplir lo que está pidiendo la legislación o los acuerdos sectoriales, pero tampoco irnos en mucha verborragia y querer hacer un protocolo ideal, porque cada vez que escribamos un protocolo, piensen que lo están firmando. Ustedes hagan el ejercicio, ustedes mejor que nadie conocen las organizaciones y saben si realmente es cumplible. Porque frente a una situación de contagio, lo primero que le van a tomar es el protocolo y van a salir a auditar lo que ustedes dijeron. Y si el protocolo es demasiado abundante, nos va a costar mucho más porque se van a encontrar desvíos sobre ese protocolo que tal vez lo escribimos en demasía y no podemos argumentar el cumplirlo. El consejo desde la práctica es que el protocolo, vuelvo a decir, sea simple, sea entendible por toda la organización y que sea cumplible. Que sea protocolo, el listado de registro de esta situación, y podemos agregar que el protocolo es parte de un legajo que hemos desarrollado con relación a la pandemia. Entonces, en ese legajo ponemos todas las medidas superadoras al protocolo. Entonces, frente a una auditoría, el protocolo va a estar cumplido y vamos a poder demostrar que a través de la mejora continua hemos sido superadores del mismo. ¿Sí? Esa es la diferencia de escribir corto y concreto a escribir demasiado que después no podamos frente a una auditoría. Porque el auditor va a ser mixto el que nos visite. Va a ser el sindicato por un lado, pero también va a ser el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, otras áreas del municipio que tal vez no estemos acostumbrados su criterio, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, el comité de crisis me parece que es fundamental. El comité de crisis tiene que estar liderado por la autoridad de la empresa, organizado, o del parque, organizado por sectores, ¿sí? Para tener una visión estratégica y que cada uno pueda opinar. Y no tenemos que descuidar la función del vocero. Es muy probable que frente a una situación, el vocero tenga que ser y hacia afuera, esa palabra que nos tiene que permitir comunicar efectivamente. Entonces, no descuidemos esa figura, asignemos un vocero, brindémosle la información, porque frente a una situación, la prensa, parte interesadas, con justa razón, van a estar queriendo saber qué medidas tomamos y cómo va a seguir el proceso. ¿Sí? Entonces, resumiendo, están los protocolos disponibles, estamos a disposición para poderles brindar más protocolos, pero sepan que el protocolo no es una figura que tenemos que descuidar ahora. ¿Sí? Porque el protocolo, según quien lo escriba, quien lo apruebe, le va a poner su perfil. Si el protocolo es sectorial, tiene que ser consensuado por el sector pensando en la empresa de 2 empleados y en la que tiene 1000. Si el protocolo es tripartito, Estado, empresas, sindicato, tenemos que tener un equilibrio de lo que nos comprometemos, porque realmente después el único responsable de cumplirlo va a ser el área empresarial. Entonces tenemos que estar muy atentos a que el protocolo reúna condiciones que nos permita la apertura de actividades, pero fundamentalmente también un equilibrio en lo que significa la rentabilidad de las actividades. Después, las medidas, como último, que se tomen, tienen que ser consensuadas, tienen que ser protocolizadas,
y tiene que proceder de decir que es una medida que estamos tomando en forma preventiva, que estamos evaluando sus resultados por la inexperiencia de esta situación, que si se mantiene y da resultados, la medida se sostiene, sino que se puede dar de baja. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, vemos un ejemplo puntual que es la sanitización a la entrada de los parques, de las empresas, de las ciudades. ¿Sí? El ANMAT ha sacado una resolución basada en una resolución de la Organización Mundial de la Salud que indica que no recomiendan momentáneamente la colocación de los arcos de limpieza a la entrada de los lugares, porque no tienen demostración que el producto que están aplicando pueda hacer una limpieza del virus, y que se corre el riesgo de que, como las personas pasan por un puente de desinfección, relajen hacia su interior las medidas que vuelvo a repetir: la higiene y la descentralización. Entonces, no cometer el error de la inacción hasta que sepamos que sirve, pero no cometamos el error de aseverar y tomar una medida y decir que es la correcta, cuando tenemos la posibilidad que nos da esta situación totalmente distinta, a decir, estamos tomando una medida que va a tener un periodo de prueba y juntos vamos a evaluar si sirve y la mantenemos. Con esa medida podemos tomar medidas y si vemos que no es lo correcto, poder darlas de baja y no vamos a dejar una situación que no sabemos lo que estamos haciendo, sino que con la mejor buena voluntad y el proceso de mejora continua vamos adoptando las medidas de buena práctica, las medidas que se están haciendo y ir probando, porque todo lo que queremos es justamente la salud. Y dejar claro que tenemos que lograr la posibilidad de demostrar que los industriales y las actividades que se desarrollan en la misma no son las que generan el coronavirus, sino que somos actividades económicas esenciales que tienen que estar para el desarrollo normal de las actividades y que estamos poniendo la mejor buena voluntad, los mejores recursos, la posibilidad de sostener esta actividad, pero que estamos aprendiendo como todos. ¿Esto por qué lo digo? Y para finalizar, porque he prestado atención a muchos protocolos, no los que estamos viendo hoy, que están muy bien hechos, pero he visto protocolos donde se hacen en un escritorio, realmente son un bestseller, pero cuando lo llevas a la práctica termina cumpliéndose el 50%. Y tenés algunos protocolos que son simples, son cumplibles y son los que van a dar resultados frente a un caso. Lo primero que van a tener que presentar va a ser el protocolo a las autoridades. En algunos casos, los municipios para habilitarlo están pidiendo con el ok del sindicato, en otros lados lo están pidiendo con el ok municipal, pero no perdamos de vista que el protocolo es un documento público. Una vez que lo emitamos, va a circular en forma sin control y todos van a venir a auditar con lo que nosotros pusimos. Eso lo quiero dejar claro para no cometer el error de escribir en demasía lo que después puede jugar en contra. Y vuelvo a repetir, un protocolo simple, cumplible y entendible por todos es la base. A partir de ahí, que eso no nos limite a tener medidas superadoras, pero que se vean como un valor agregado, que frente a un problema cumplí mi protocolo y como soy una empresa y una organización responsable, fui agregando medidas. De las medidas que tomé, ¿hay algunas que no dieron resultado? Justamente estamos en un proceso de innovación, porque nadie tiene la experiencia. Entonces, como entramos en una medida, la podemos sacar en un proceso
de innovación y de desarrollo, ¿sí? Eso va a ayudar a que el personal no vea que hoy pusimos una medida, mañana la sacamos, que mañana salga algún organismo internacional o algún organismo nacional, como salió el ANMAT, a decir, no recomiendo esto, y nosotros estábamos haciéndolo. O sea, ser lo suficientemente criteriosos para eso. Juan. Eso es lo que quería aportar y quedo a consultas. Muchas gracias, Juan. Quería robarles un minuto y luego seguimos ya con los casos prácticos. No sé si me escucha, Martín Rapalini se unió al grupo. ¿Estás por ahí, Martín? Bueno, seguramente debe estar con... Acá está. Sí. Bueno, sabemos que tenés otras Hola, reuniones, ¿cómo así está? que bienvenido. Sí, pero perdonen si por ahí se corta porque estoy con el internet que está medio flojo. Pero la verdad es que, bueno, compartir, felicitar. Y bueno, Se corta. Se corta. creo que después de esta pandemia, ¿ahí se escucha? Mal, con mala señal, sí. Ah. Bueno, para que veo si me puedo conectar en un Bueno, minutito por el seguimos. celular. Claro, sabemos que tenés otra reunión. Cuando vos quieras, me avisás y seguimos con la charla, si no. Bien. Bueno, vamos acá estás. Ok, a ver ahora. Disculpen, pero ahí estamos. Hola. Tenemos varias preguntas y aportes que van a ir haciendo, así que los estamos registrando y después vamos a pasar a esa parte, ¿sí? Hola, Lía. Bueno, ahí está, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, no sé que me escucharon, pero era saludarlos. Bueno, Darío, Lía, Jorge, a todas las autoridades del parque y a todos los parques presentes. También saludarlo a Juan, que, bueno, excelente la presentación. Sé que hay mucha información también en los parques que han ido armando sus protocolos. Pero bueno, saludarlos y bueno, decirles que yo creo de que de esta pandemia los parques industriales vamos a salir muy fortalecidos, porque creo que está claro que justamente la organización del territorio a través nuestro, a través de los parques, es la forma quizá de pasar mucho mejor este tipo de crisis, ¿no? Eso es lo que está quedando claro, digamos, después de esta crisis tan profunda, ya que la mejor forma de controlar justamente el ingreso, el transporte, genera un orden que para este tipo de situaciones hace que la industria pueda seguir funcionando sin ningún problema. Y sobre todo es muy importante el conurbano, porque en el conurbano el gran problema que tenemos es que coincide justamente el mayor foco de contagio de esta pandemia y al mismo tiempo justamente la mayor parte del sistema productivo, ¿no? Así que es un problema grave a resolver, que entiendo los parques industriales serían una gran solución, ¿no? Porque uno puede aislar todo lo que es el sistema productivo en determinados territorios, entonces de esa manera, teniendo un área por ahí con mucho nivel de contagio, podría estar funcionando el sistema productivo si estuviera todo en parques. Así que entiendo que justamente esto también lo están viendo las autoridades, que después de esto vamos a tener que ir a un proceso de erradicación en parques mucho más acelerado para poder aprovechar, bueno, todos los beneficios que sabemos nos da estar en un parque industrial. Bueno, no quiero extenderme más, saludarlos a todos, mandarles un gran abrazo. Mi corazón está en los parques industriales, así que, bueno,
tengo que entrar ahora en el comité de crisis de la UIA, pero bueno, ojalá que sea muy fructífera, que lo va a ser esta actividad. Abrazo para todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Bien, seguimos ya con la parte práctica de la experiencia del Polo Industrial Ezeiza, por parte de, le doy la palabra a Eduardo Ríos. Eduardo, no sé si, ¿dónde estás? Acá. Bien, a ver, te habilito. Ahí estoy habilitado, creo. Ahora estás. Bueno, Eduardo es abogado, experto en gestión de la calidad y gerente del Polo Industrial Ezeiza desde el primer momento ha estado involucrado, así que bueno, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Escuché atentamente a Marcelo y a Juan. Creo que hubo una lógica y real implementación técnica o explicación técnica de lo que estamos viviendo todos, pero creo que deberíamos tranquilizarnos y bajar un poco el nivel de expectativas. De lo que se vino diciendo, tenemos que tener en claro que nosotros somos un marco contenedor, ¿sí? La responsabilidad final está en las empresas. Entonces, nosotros no somos empresas, nosotros somos una administración de un parque o tenemos un parque donde hay empresas. En tal circunstancia, tenemos que posicionarnos para poder ayudar o complementar lo que ellos están haciendo. Si bien es cierto que las empresas muchas veces no tienen medida o no tienen la asistencia profesional para poder lograr sus protocolos internos correctos, ahí recién actuaríamos como guía, como asesoramiento a nivel general. Nosotros cuando tuvimos que implementar un protocolo, porque tenemos varias empresas que continuaron su actividad como laboratorios, como distribuidoras alimenticias, nos enfocamos en eso. Buscamos el asesoramiento de técnicos en distintas materias y posicionándonos en ese 20 de marzo, ¿qué íbamos a hacer para ayudar a nuestras empresas? Que iban a seguir trabajando. Con eso empezamos a buscar las herramientas que teníamos. ¿Cuáles eran las herramientas? Las geográficas, la ubicación, la distancia que teníamos con los centros urbanos, la movilidad de la gente, y así pudimos armar un cuadro de situación que nos permitió decir, bueno, estamos en condiciones de... Esas herramientas no todos los parques las tienen, o sea, hay parques que tienen son cerrados, por ejemplo, otros que son abiertos. En nuestro caso es un parque cerrado, nos da muchas mayores posibilidades de control. Cada uno debería adaptar ese cuadro de situación y ver cómo aplicarlo de mejor manera. Pero llegamos al momento de armar un protocolo. Y dijimos, bueno, ¿qué tomamos como base para armar un protocolo? Como base se nos ocurrió, con Marcelo, que habló precedentemente, tomar lo que es gestión ISO 9000 o gestión 14000. Son procedimientos donde tenés puntos que sí o sí tenés que abarcar. O sea, no solamente voy a decir, me voy a cuidar de la limpieza de manos o de desinfección de vehículos para cumplir con una normativa, sino que lo voy a hacer en forma ordenada. Esa forma ordenada es hacerlo siempre igual, registrar lo que se hace, auditar lo que se hace, ¿sí? Para lograr el objetivo inicial. Ese registro debe ser algo fehaciente. Es lo que Juan decía que debemos poder demostrar cuando nos vengan a controlar. ¿Sí? Cuando nos vengan a auditar, si nosotros decimos que tomamos la temperatura, tenemos que saber y poder mostrar cómo hemos tomado la temperatura. Si tomamos la temperatura y no registramos nada, el día de mañana no tenemos
cómo demostrarlo. Muchos hacen hincapié en lo que es parques industriales, en los controles de acceso. ¿Sí? Los controles de acceso, las medidas pueden ser las que se tomaron en varias intendencias, tomar la temperatura, desinfectar los coches, en algunos de tomar, hacer oler hisopos con vinagre, todo lo que todos conocemos, que escuchamos por los noticieros, ¿sí? El tema que nosotros tenemos que tener más que un paso más adelante, que es ¿qué vamos a hacer cuando pase lo inevitable? ¿Sí? Es inevitable que haya contagio, es inevitable que un porcentaje alto de la población tenga coronavirus. Por más medidas, aislamiento, va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En nuestro caso tenemos 25 empresas trabajando, de 85, hoy tenemos 25. Estamos pidiendo la habilitación del resto. ¿Qué pasa si un caso de coronavirus llega al polo, al parque? ¿Cómo actuamos? Más allá de los lineamientos nacionales o provinciales, ¿sí? Adentro del polo nosotros tenemos una cantidad de empresas que van a estar a la expectativa, o con el temor, o con la psicosis, de que se contagien todos. ¿Qué hacemos con nuestra propia gente, la gente de administración, de mantenimiento? Todo eso tiene que estar previsto en nuestros protocolos. ¿Sí? Más allá de lo básico, de la limpieza de manos, de la distancia entre las personas, el control de temperatura, es fundamental, a nuestro criterio, qué hacer cuando pase lo inevitable. Creo que eso da un punto mayor de seguridad. ¿Sí? Porque creo que la mayoría coincidimos que va a pasar. Hay un alto grado de posibilidad que nos pase en cada una de nuestras partes tener un caso de coronavirus. Si tenemos instrumentado la forma de reaccionar ante esa posibilidad, va a dar tranquilidad a nuestra gente y va a dar tranquilidad a las autoridades. Con respecto al protocolo en sí mismo, es algo muy simple, es lo que habló Marcelo, es lo que habló Juan, es qué vamos a hacer para lograr un objetivo. Es un procedimiento, como elegir procedimiento, es decir, qué vamos a hacer para lograr un objetivo. Teniendo qué vamos a hacer, en base a las herramientas que poseemos, en base a lo que queremos lograr, debemos registrar y demostrar que lo estamos haciendo. Más allá de eso, no existe. Es enredarnos y volvernos ineficientes en lo básico. Este protocolo, una vez que esté consensuado, que esté aprobado, que haya sido debatido por ese comité de crisis que va a tener cada parque, debe ser conocido por todos. Y debe ser parte integrante de los protocolos de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque si el empleado o el encargado o el responsable de la empresa que está dentro del polo no lo conoce o dice no conocerlo, ¿sí? Legalmente podemos entrar en problemas. También necesitamos una autorización para poder evitar el ingreso de un trabajador. ¿Sí? Si nosotros tomamos la temperatura al acceso al parque y un trabajador de la empresa X tiene temperatura sin el consentimiento de la empresa, nosotros no podemos evitar el ingreso. En el caso nuestro, que somos un parque privado, ¿no? Necesitamos la intervención de una autoridad o la autorización de la empresa que pertenece a ese trabajador. Eso también debe estar en el protocolo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a actuar? Llega una persona, tiene 38 grados de temperatura, se le consulta, tuvo contacto estrecho con alguna persona que vino del extranjero, ¿qué hacemos? Le decimos, no, andate a tu casa, aunque no sea en traslado, lo dejamos entrar, con riesgo de contagio a todo el mundo. Bueno, todo eso tiene que estar consensuado con los integrantes del parque.
más allá de cuál fuera el ideal, ¿sí? O lo que haríamos si fuese una sola empresa, nosotros somos los responsables de una empresa, definimos quién entra y quién no entra. Nosotros como parque tenemos un montón de empresas, que si no nos dan la autorización, no nos ceden el poder de decir que un trabajador no entra, no lo podemos hacer. Eso, dentro de lo que es la autoridad municipal o la autoridad provincial que nos audita, también está considerado. Y más en el caso de si somos auditados por un sindicato. Después, en lo que es la práctica, bueno, nosotros tuvimos la suerte de contar ya desde antes, por la ubicación geográfica que tenemos, ambulancia propia, tenemos una brigada de bomberos propia, más allá de la seguridad privada, accesos controlados permanentemente, de 3 accesos redujimos a un solo acceso al polo por la menor llegada de personas, y nos permitió aplicar medidas directas. El caso que decía Juan, de desinfección de los vehículos, estamos haciendo con el personal de bomberos, la temperatura la está tomando la seguridad privada nuestra, y la unidad médica que está en permanencia en el polo asiste en todos los casos que son mayores de 37. ¿Sí? Porque se ven afectados, por ejemplo, los casos que vienen en los coches con un calefactor, ¿sí? Entonces una persona puede dar más temperatura a la que realmente tiene. Entonces, para no cargar sobre la seguridad ese control específico de salud, tenemos la asistencia en esos casos del cuerpo de médicos, médicos y enfermeros. Hay que, a cada nivel de esta gente, hay que proveerle los elementos de seguridad necesarios, ¿sí? En un caso que tenga que intervenir el médico por una sospecha de coronavirus, el médico tiene que estar protegido al nivel que exige las normas municipales o provinciales. Nosotros tomamos como referencia las que aplica el Cuerpo SAME de la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso es lo que nos permitió a nosotros armar ese procedimiento que está en manos de ustedes. No creo necesario que todo lo que tenemos, la suerte que tuvimos nosotros de tener tantas herramientas, sea necesario en cada parque. Lo que creo que deben optimizar son las herramientas que tiene cada uno. El apoyo municipal es fundamental. El apoyo municipal es fundamental y todo se reduce a la auditoría permanente de lo que hacemos. Perfecto. Eduardo, ¿querés agregar algo más? Tenemos 3 minutitos. No sé si hay alguna consulta. Perfecto. Ahora luego vamos a pasar a las consultas. Creo a disposición de cualquiera de ustedes en lo que es práctica, fuera de esta charla, y esperemos que todo esto termine pronto. Muchas gracias, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola. Bien. Primero agradecer a Lía y a la red de parques por la invitación a exponer sobre el protocolo de nuestro parque industrial en Mar del Plata. Les quiero contar que Mar del Plata, el polo industrial nuestro, cuenta con alrededor de 60 empresas, trabajan alrededor de 3.500 trabajadores, entran diariamente, hoy en día, 2.000, 2.500 autos por día al parque industrial. El parque industrial tiene una sola entrada, es un parque público. Nosotros somos de la asociación administradora que tiene la obligación y el control de todo lo que son las zonas comunes del parque, y sobre todo la seguridad del parque es lo que más nos enfocamos. Y en este caso nos pusimos a trabajar con un objetivo para crear este protocolo que tenga que ver con ponernos en contacto con las autoridades municipales, sobre todo, enfocándonos cuál era el objetivo de ellos y en qué podíamos desde el parque colaborar en este protocolo un poco local,
y enfocarnos también en ayudar a las empresas dentro del parque industrial, en qué aspectos podíamos también ayudarlos a ellos en evitar que pueda generar algún caso. Es como si fuera una primera etapa este protocolo, es un protocolo para nosotros abierto, porque realmente estamos aprendiendo todos los días de lo que está pasando, y vamos asesorándonos continuamente con algún médico infectólogo que hemos tenido algunas reuniones vía Zoom para que un poco nos dijera cuál es la dinámica de la enfermedad, cuál es la situación del municipio, cuál es la situación de los trabajadores, del parque, y prevenir sobre todo, bien como expuso recién Eduardo, una cuestión de prevención y cómo actuar en el caso futuro. Es por eso que en la práctica nos enfocamos en hacer algo quizás sencillo en un comienzo, como bien presentaban recién, algo que realmente se pudiera hacer con los recursos que ya teníamos. En ese sentido empezamos a trabajar con la seguridad del parque, a ver qué ellos en la entrada al parque podían hacer para empezar a colaborar de alguna manera en estos controles. De esa manera empezamos a pedirles que nosotros tenemos una barrera automática dentro del parque donde el personal tiene una oblea donde entra automáticamente al parque, y tratamos de que todo el personal que entrara sea el personal que tenga autorización de trabajo, y les exigimos a todo el trabajador que entra al parque que venga con autorización, una primera etapa, y empezamos a tratar de eliminar todo tipo de circulación dentro del parque que no estuviera autorizada en un comienzo. Todo el que viniera, que a veces viene a dejar currículum, a visitar empresas, que evitar todo tipo de circulación, que sea solamente gente que venga a trabajar a las empresas, para que dentro de las zonas comunes del parque no haya ningún tipo de contacto también de gente que no tenga que ver con el trabajo. Nos enfocamos también en dos aspectos que nosotros creíamos que era importante para ayudar a las empresas en este momento. Y sobre todo en Mar del Plata, prácticamente hoy no hay casos de coronavirus, hace como 10, 15 días que no tenemos ningún caso en Mar del Plata, pero se hizo sobre todo un control sobre el acceso a la ciudad, de lo que pudiera venir del exterior, de lugares por ahí que tuvieran más circulación de virus. En ese caso se hizo un control muy fuerte sobre trabajadores que estuvieron de viaje, o trabajadores que estén viniendo de otros lugares, y sobre todo los transportes, que pudieran venir del exterior. Nosotros a veces recibimos empresas locales, transportes que vienen de Brasil. Entonces, en ese caso se hizo un hincapié fuerte en que en la entrada al parque industrial a los camiones, sobre todo que vienen del exterior, se les tomara la temperatura, se controlara, se le diera alcohol en gel, o que el transportista un poco hasta se lo acompañara hasta las empresas, evitara que tenga contacto con ningún miembro de la empresa, y se llevara bien el protocolo de transporte, se enfocara en ese sentido muy fuerte. Y otro de los aspectos que también vimos que podíamos ayudar en la entrada al parque industrial era con lo que tenía que ver con el transporte público. Sabemos que el transporte público es un lugar donde puede haber mayor contacto de la gente que viene al trabajo y puedan traer ahí algún contagio. Entonces, en ese sentido, con la seguridad, tratamos de que se le facilitara, que se obligara, por supuesto, a tener un tapaboca a los que ingresen al parque, se le facilitara alcohol en gel a la gente que viene, y se le tomara temperatura. Eso es una idea para que por lo menos lo que venga del transporte público tenga una doble limpieza, porque seguramente después, como bien decían, la empresa ya tiene sus protocolos, pero la idea es tener ahí una segunda filtro, digamos, en esos dos lugares que a nosotros hoy nos parecen los más peligrosos, en esta etapa, digamos, ¿no? Transporte público y transportes que vengan de fuera de Mar del Plata o fuera del país. Ahí donde tratamos de enfocarnos en un mayor control, y todos los que vengan en autos, que ya vengan con autorización de trabajo, pasen por una barrera automática, liberemos a la seguridad de los tiempos que llevaba a veces ese control, vayan directo a la empresa, y la empresa ya lleve sus protocolos. Eso se habló con las empresas para que ellos sí ocuparan sus trabajadores, y todo lo que tenga que ver con transporte público y transportistas, y todo lo que tenga que ver con circulación dentro del parque, que no esté relacionado específicamente con la empresa, hacer un foco mucho más fuerte en esos lugares, ¿no? El comedor del parque, solo delivery, con un estricto control en que la gente que venga a buscar la comida, los cajeros automáticos que están dentro del parque, un doble control de la limpieza de los cajeros, que no se autorice a ningún personal que no venga
que no esté del parque, que venga al cajero automático del parque. También ahí tratamos de evitarlo y que no entre nadie que no tenga que ver estrictamente con el trabajo dentro de las empresas. Esto es, como bien decía ahí Juan, una primera etapa preventiva, no es demasiado complicado y lo podemos llevar a la práctica con prácticamente el mismo personal de seguridad que tenía el parque. Sí tenemos pensado en una segunda etapa futuro ver qué pasa bien cuando haya casos. En ese sentido ya es más una cuestión de cada empresa lo que va a hacer. Es muy probable que vamos a tener algún caso, pero en ese caso lo que estamos tratando de ver es de qué manera vamos a seguir trabajando con casos de coronavirus dentro de la empresa o del parque industrial. Porque no podemos parar la producción. Trataremos de ver cómo se minimiza esos casos y cómo solo algún turno de trabajo, algún grupo de trabajo bien estricto dentro del protocolo, bien consensuado con los trabajadores, con los sindicatos, se aísla ese sector solamente. Así que en eso sí, en esta etapa estamos tratando de trabajar fuerte. Todavía no está bien claro cómo se va a tratar eso. Para mí, criterio falta reunión y capacitación. En esta primera etapa es evitar que entre, pero si pasa, también hay que trabajar fuerte en ese protocolo. Muy en contacto con las autoridades municipales, muy atento a las medidas que tome la provincia. Ahí desde la red de parque nos llega información continua de todas las medidas que se te van tomando, no solo en que tenga que ver con el COVID, sino también medidas económicas que trasladamos a todas las empresas del parque. Y creo que algo es útil también, que por ahí veo que está dando resultado. Nosotros dentro del parque tenemos grupos de WhatsApp de los diferentes responsables de cada área del parque, que entre ellos se van comunicando de las medidas que va tomando cada una de las empresas, y creo que ha logrado una colaboración muy grande entre las empresas y ha enriquecido mucho los protocolos de cada empresa. Tenemos 3, 4 grupos de WhatsApp de los encargados de seguridad y higiene de cada empresa, los encargados de recursos humanos de cada empresa, y entre ellos se van comentando las medidas, van sugiriendo medidas, van comentando lo que va haciendo cada uno, o cuando hay un caso que no saben cómo manejarlo, se consultan entre las mismas empresas. Creo que les recomiendo, por ahí si no lo tienen, que a las empresas sumen los mandos medios de las empresas en una comunicación interna, porque creo que es muy, muy útil en esta etapa de que a veces no hay información a veces muy clara, o a veces hay mucha información que no sirve. Tratar de entre nosotros mismos, entre las empresas o entre los parques, estar informados para ver cómo se trata cada una de estas medidas. Eso es concretamente lo que estamos trabajando en esta etapa. El protocolo nuestro está a disposición, lo quieren consultar o nos quieren llamar para ver cómo hacemos. No es muy complicado. Yo creo que cada parque, de acuerdo a su situación geográfica, a su cantidad de gente, a su transporte público, debe adaptarlo. No creo que cada protocolo sea igual un parque con otro. Pero bueno, es bueno tomemos medidas que han tomado en otros parques o experiencias de otros lugares para enriquecerlo y trabajar en conjunto. Así que bueno, eso es un poco el resumen de nuestro trabajo acá en Mar del Plata. Quedado a disposición para lo que necesiten. Y desde ya, muchas gracias por haber dado la posibilidad de participar. Y quedo también para alguna pregunta que quieran. Muchas gracias Ignacio. Vamos a pasar a las preguntas que estuvieron realizando a través del chat y también que me acercaron por privado. Vamos a intentar ser muy breves para que podamos responder todas y que puedan tener intercambios, ¿sí? Laura Schneider preguntó si una empresa dentro de un parque no está inscripta como pequeño generador de residuos patogénicos, porque en situación normal no lo tiene. ¿Tiene que inscribirse? Primer pregunta. Y luego, si una empresa, la misma, si una empresa dentro de un parque no está inscripta, en situación COVID, nuestra empresa genera a lo sumo 500 gramos por mes. En situación no tiene residuos patogénicos, pero ahora puede generar hasta 500 gramos por mes. Juan, entiendo que vos podés responder esta pregunta. Sí. Si la empresa no estaba inscripta, no es el momento de inscribirse porque está cerrada el registro de inscripción. Lo que sí hay que hacer el procedimiento, contratar a una empresa que se lleve los residuos patogénicos,
presentar a lo sumo una nota a nivel municipal indicando que en el marco del COVID y bajo la generación de presuntos residuos patogénicos, porque la realidad es que entiendo que lo van a hacer para el barbijo y ese tipo de cosas, y no está comprobado que sea un residuo patogénico. Entonces, dando la presunción de que es un residuo patogénico, informar que uno no estaba inscrito y que está dándole destino final a través de la empresa aprobada, número tal, nombre tal, y dejándolo de esa forma sentado. Pero los registros provinciales de residuos patogénicos están cerrados en este momento. Muchas gracias, Juan. También les decimos que, por supuesto, van a estar a disposición de todos los contactos de los expertos por si quieren luego hacer preguntas y consultas por privado, ¿sí? Damián Ferreira, ¿cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar para aquellos transportistas que se dirigen a los frigoríficos para entregar algún tipo de mercadería? ¿Qué documentación se le debe exigir a los mismos? Juan. Sobre ese tema, voy a la provincia de Buenos Aires, que estoy más cercano. El 28 de abril se emitió un protocolo de transporte para la cadena alimentaria. En este momento está para salir por boletín oficial, todavía no, pero se lo voy a elevar al IA, al protocolo, para que lo pueda compartir con todos ustedes. Por favor. Muchas gracias, Juan. Le doy la palabra a ver, ¿dónde? Esperen que son acá, Natalia. Natalia Barbieri, administradora del Parque Industrial Chivilcoy. Buenas tardes, Natalia, ¿querías hacer tu aporte? Hola, sí, buenas tardes a todos. A ver, yo los estuve escuchando atentamente y la verdad que difiere mucho el tipo de parque del que estamos hablando, de su distribución geográfica y la realidad económica que tiene cada parque y el tipo de parque que es. Yo administro un parque industrial público, en el cual no tenemos guardia, entonces nosotros nos concentramos fundamentalmente en la ayuda a las empresas, primero para que pudieran abrir, segundo para que pudieran tener los mejores protocolos posibles, y tratar de sostener a las empresas que están trabajando, que gracias a Dios nosotros tenemos casi el 100% trabajando en este momento, con las autorizaciones pertinentes de los intendentes para aquellas empresas que no fueran declaradas esenciales o no estaban dentro de la cadena productiva. Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo Ríos, en su momento, digamos, nosotros en su momento nos planteamos hacer algún tipo de protocolo, pero en la práctica en realidad no lo podíamos aplicar de ninguna manera porque no tenemos guardia privada, porque tenemos un ingreso que solamente tenemos a la guardia urbana municipal y que no cuenta ni con el personal ni con los recursos necesarios, y el parque mismo, con el tema de expensas y el tema de cobranzas, que obviamente bajó un montón en este periodo, tampoco cuenta con los fondos para hacer frente a una adaptación a los protocolos que podemos llegar a aplicar. Así que bueno, era básicamente para contar un poquito la realidad que se está viviendo por ahí, más en el interior de la provincia y en los parques que no están ni en el conurbano bonaerense, ni que cuentan con los recursos necesarios como para poder hacer un tipo de prácticas, que es más capital humano lo que se está usando ahora que recursos. Okay. Era solamente para hacer ese aporte. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, efectivamente es la realidad de muchos agrupamientos en todo el país. Alejandro, querías hacer tu aporte, gerente también del... A ver, habilita tu micrófono. A ver, ahora. Ahí, sí. Hola. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, quería hacer un aporte más que nada para cosas que se hablaron por ahí, Juan. Es muy importante la relación que tengamos con los municipios en los que nos encontramos cada uno de los parques. Porque, a ver, escuché la palabra vocero, creo que Juan la mencionó. Es muy importante que cada parque tenga un vocero, o se designe un vocero, para poder hablar e interactuar con las autoridades municipales, provinciales, nacionales, sanitarias, policiales, como para que se genere un solo eje de comunicación ante cualquier eventualidad. En el caso nuestro del pueblo de Ezeiza,
hoy tenemos la suerte de estar en un partido que es muy rígido con todos los controles. De por sí, para llegar al Parque Industrial de Ezeiza, cualquiera debe sortear 2 controles muy estrictos que tiene la Municipalidad de Ezeiza. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho eso. A partir también que tampoco tenemos transporte público, todo el personal que llega al parque viene en auto, moto o bicicleta. Eso que en un momento nos corría en contra, hoy nos corre mucho a favor. Y quería aportar eso, básicamente que haya un vocero, que estemos informados con las autoridades y comunicados con las autoridades municipales, sanitarias, las representativas de cada uno de los partidos, para ver o generar el protocolo o la forma de actuar en el caso de que, como dijo Eduardo, en el caso de que si hay un caso de coronavirus. No tenemos poder de policía, sabemos que no tenemos para negarle la entrada a una persona, o para cerrar una fábrica, o para decirle qué hacer, pero sí instrumentar la posibilidad de que haya un representante de cada uno de los parques que puedan designar, para que cuando se alerta un caso de COVID-19, generar todos los procedimientos necesarios para, primero, preservar la salud del paciente como primera medida y la asistencia rápida y segura. Segundo, para proteger obviamente a la empresa en la cual trabaja esa persona, y por cadena y efecto dominó, el parque y toda la comunidad en general. Yo creo que la figura de vocero es muy importante, Juan, en ese aspecto que lo mencionaste, que sea una sola voz de cada uno de los parques que pueda interactuar con cada una de las autoridades correspondientes a sus municipios, para que no se genere una mala información o un mal procedimiento, y que esto, bueno, nada, esto es una experiencia día a día, creo que todos estamos aprendiendo todos los días. Como dijo Natalia, sé de muchos parques que son públicos, que no cuentan por ahí con recursos, que hay más recursos humanos que económicos. Nosotros como parque privado, obviamente que la merma, digamos, del pago de despensas ha sido importante, más para las empresas que no están trabajando y demás, y es muy difícil sostener estructuras como un parque, no sé, como el nuestro, que tiene más de 500 hectáreas, nos encontramos con retos más allá de los protocolos, con retos muy importantes, porque también aumentar niveles de seguridad o generar protocolos o comprar elementos para poder cumplir los protocolos generan, necesitamos recursos económicos, obviamente. Bien, exactamente. En la situación que estamos, básicamente, las empresas no cuentan, ya sabemos que hay muchas que no han podido pagar los sueldos y todo. Y también coincido en esto de Juan, de ir a la mínima para que cualquier inspección o auditoría se cumpla, y todo lo demás es adicional. Nosotros generamos adicionales y tenemos la suerte de que la municipalidad acompaña mucho, y tenemos la suerte, a ver, esto es un privilegio que tenemos, de tener una ambulancia y un equipo médico las 24 horas, y un personal de bomberos las 24 horas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto, la verdad, sinceramente, a nosotros nos ayudó mucho para generar el protocolo y poder atacar, digamos, todas las medidas preventivas contra el COVID, y para ayudar a todas las empresas. Eso yo creo que quería hacer ese aporte. Es muy importante que tengan un vocero. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, en el grupo de chat, Emiliano Lingo preguntó sobre la actividad de parques como actividad autorizada o exenta, y ya ha tenido varias respuestas en el chat, que en todo caso las leo. Natalia Barberi le aporta que lo enmarque dentro de las actividades necesarias para que las empresas exentas trabajen como cadena de producción. Darío Parlacino agrega que si dentro del parque hay actividades autorizadas, hay que tener una guardia para acompañar dichas empresas y seguir
produciendo. Un tema importante, Sciabatoni aporta que para la autorización es que no use el transporte público, que ya eso es fundamental, y para eso requiere un trámite especial en el Ministerio de Producción de la Nación. Y bueno, Emiliano me pregunta si habían podido realizar ese trámite. Marcelo, ¿querés hacer un comentario? ¿Podés activar tu micrófono? Sí, Lía, gracias. Quería hacer un comentario con respecto a la situación de los parques públicos o a lo que mencionó Natalia Barbieri con respecto a no poder efectuar controles en el acceso y seguimiento. Y creo que en esos casos lo que es importante hacer desde la administración del parque con las empresas que están trabajando es insistir mucho en la toma de conciencia, capacitación y que cada empresa implemente un protocolo, porque ahí recae, como dijimos al principio, en cada empresa. Y si bien un parque no posee recursos para complementar, suplementar eso, sí sería importante reunir a las empresas, hacer una capacitación con los máximos responsables de la empresa y con los sectores operativos, y que desde el parque se pueda asegurar que esas empresas cumplen con esos protocolos, porque si no se va a generar una vulnerabilidad aumentada de las circunstancias. Ese es el comentario, Lía, gracias. Ok, muchas gracias, Marcelo. Néstor Sciabatoni, del Parque Industrial de Quilmes, levantó la mano. No sé si era por lo mismo que leímos o algún otro aporte. Buenas tardes, Néstor. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos. Quiero agregar algo porque no terminé de escribir en el chat. En un municipio como Quilmes, donde está el parque industrial, una condición segura para que el protocolo sea habilitado y a través de ahí facilitar la actividad de las empresas, es que uno asegure que la gente no va a utilizar el transporte público, porque ahí circulan alrededor de 5.000 personas que accederían a trabajar y eso puede generar un desborde que es la gran preocupación de transmisión del virus. Ahora a mí, como abogado, que estoy trabajando en el protocolo del parque, me preocupan dos cosas. Primero decirle, señor, usted si no acredita que vino por un medio diferente que no sea el transporte público, no puede ingresar al parque, porque estaría afectando un derecho que tiene él de viajar en colectivo bajo ciertas condiciones, según la normativa nacional y provincial. Y el otro tema, es decir, si no estoy afectando un derecho, o la misma empresa me dice, usted está afectando mi derecho a trabajar por una norma que excede la normativa, y por otro lado, ¿qué control sería efectivo para verificar cómo llegó esa persona al parque? Que es otra duda que tengo, es decir, señor, usted vino caminando, entonces al estar caminando no puede ingresar al parque. Lo planteo porque lo planteo como duda y lo planteo como temática que yo con cada autoridad que he conversado, a los efectos de abrir actividades productivas, el gran tema es el transporte público, ¿no? Le quería comentar esto. Muchas gracias, Néstor. Entiendo, a ver, que esto podría aportar. ¿Quiénes tienen? Marcelo, ¿te puedo ceder la palabra? Sí, gracias. Sí, el tema es que tiene su grado de complicación, como vos bien lo mencionás. En tanto en cuanto existe el permiso de circulación y desde el punto de vista gubernamental se establezcan reglas como están establecidas para utilizar el transporte público y esas reglas se cumplan, es poco probable que uno pueda alegar en un parque que tiene poder de policía para vetar o negar el ingreso. Ahora, ¿cómo lográs que una persona demuestre en qué forma llegó al parque? Desde el punto de vista jurídico lo estás poniendo ante que tenga que probar una evidencia negativa, o sea, que no hizo lo que correspondía hacer. Y eso es lo más difícil de probar, porque la negación de la negación es una cuestión... Exactamente. Entonces,
No hay una forma, porque no es que va a venir con el boleto del colectivo, ni se va a sacar una foto en el colectivo demostrando que vino. Y si llegó caminando y tiene permiso de circulación, hay que ver si viene caminando desde un área chica como si fuera un supermercado a comprar algo, caminó 10 cuadras, tampoco va a venir caminando a Quilmes desde La Plata, porque no se lo vas a creer. Entonces, para mi criterio, eso va a ser muy difícil de evaluar y va a tener que ser sujeto a algo subjetivo, como una evaluación puntual, y que esa persona pueda alegar cómo lo hizo. Nosotros en el protocolo hicimos un listado a modo de declaración jurada, y lo que esa persona manifiesta es lo que manifiesta esa persona bajo responsabilidad de que dice la verdad. Si no, la prueba de la negativa creo que jurídicamente es muy difícil de sustentar. Nosotros en algún momento, y completo con esto para no robarle demasiado tiempo, pensamos en poner un transporte básico con un recorrido en puntos fundamentales donde se pueda llegar caminando y usarlo en distintos horarios como para dar una salida que no sea el uso del transporte público. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Marcelo. Jorge Alonso, levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? También voy a ser breve, pero quería aportarle sobre todo a Natalia y de Barbieri y complementar lo que dijo ya Marcelo Taboada, que fue muy acertado, el comentario. En el caso del parque nuestro, también no tenemos, como bien comentó Darío al principio, no son 5, son como 8 los accesos que tenemos. Es un colador nuestro parque. Así que imposible hacer el control centralizado. No obstante, eso nos puso a pensar rápidamente y hicimos 3 o 4 cositas que las quería tirar porque por ahí hay varios parques que no tienen el control automático centralizado con tarjeta, como es el caso de Mar del Plata. Que de nuevo, a ver, está muy bien que la administración del consorcio aplique su protocolo como actividad esencial, marcado ahí, pero yo lo que le diría es a todos, y por un tema también de los sindicatos, que vean si el municipio, o sea, aquellos parques que son abiertos, que en el municipio haya un protocolo sencillo de aplicación, con características industriales. Nosotros podemos compartir el de Pilar, te lo voy a pasar después, Lía, para que se lo compartas a todos, un ejemplo de un protocolo abierto, general, con la mirada industrial, para aquellas industrias que están en un parque o fuera de un parque. Por supuesto que nosotros le pedimos pensando en las empresas del parque, pero le sirve a todos, en definitiva, porque es un protocolo general. Así que ese es una primera herramienta, que no es un protocolo de un parque, pero es un protocolo municipal aplicado a la industria. El segundo tema es, nosotros hicimos el vínculo con un infectólogo matriculado, profesional. Es muy bueno que la administración del parque tenga charlas cada 15 días de actualización, cada 20 días, una semana por ahí es mucho, pero a nosotros nos pasó lo siguiente. El 15, 16 de marzo convocamos a un infectólogo porque nos estábamos preparando. Había 300.000 casos en el mundo. No, perdón, 100.000 casos en el mundo. O sea, estábamos recién iniciándose. Un mes después que lo volvimos a convocar, había 3.100.000 casos en el mundo, solo en un mes. Entonces el infectólogo nos dice, como esto estamos aprendiendo, yo ahora les voy a dar cuáles han sido todas las cosas que se han ido conociendo y yo aprendiendo sobre estas crisis, digamos, sanitarias. Así que esa es una recomendación. Tener a mano ahí un teléfono de un infectólogo al cual uno pueda, o más de uno si es posible, o preguntarle a alguna empresa si tiene alguno, y tenerlo ahí en el cajón, y cada tanto hacer una charlita de actualización con todas las empresas del parque, se lo van a recontra agradecer. Esto aplica para el que tiene un protocolo también, ¿no? Obviamente. Otro tema es, a ver qué noté ya acá. En la administración del parque nuestro, hoy, en este momento, está habiendo una reunión que es para la implementación de una campaña que la vamos a llamar, ya tiene título, se llama Yo te cuido, vos me cuidás, el título conocido, en donde se van a poner cartelerías, digamos, en lugares de paso de la gente,
cartelerías amplias de un material liviano que dure 2 o 3 meses, nada muy costoso ni complejo, pero que esté el tema del tapabocas, el tema de la separación. Entonces, ¿qué hace eso? De que el parque es visto como un concientizador hacia la comunidad, no solo hacia las empresas y en forma endogámica, sino que si viene una autoridad pública o lo que fuera, ve que hay, mirá, este parque, además de lo que hace cada empresa, el parque en la entrada, por ejemplo, tiene esto, o en las calles principales. Y lo último, a ver qué noté acá, sí, bueno, mañana viernes nosotros tenemos una reunión que hemos convocado a los dueños de la línea de transporte público. Primero para chequear, ya hemos chequeado en realidad, pero queremos que él nos cuente, cómo están aplicando el protocolo, la desinfección diaria, el distanciamiento, todo, cómo han marcado en las paradas de la ciudad, el distanciamiento en las veredas con los grafitis, digamos, de los pies, todo eso que nos cuenten. Y también nos anticiparon que nos van a traer una propuesta que es la siguiente. Como el transporte público se está usando poco, mucho menos, están teniendo unidades libres. Entonces nos van a ofrecer hacer servicios directos. O sea, con transporte público hacer servicios directos. Sobre todo para aquellas empresas más grandes, puede llegar a ser la idea, o que tengan 30 personas, 20 personas, digamos, que por ahí no son tan grandes, pero que pueden armar eso, o por ahí son varios micros. Entonces, es como que contratan al transporte público en lugar de un transporte privado y les sale más barato. Y además se aprovecha el transporte público. Así que esos tips que por ahí son generales y sobre todo para parques abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra, levantó la mano. Damián, creo que habías levantado la mano. ¿Puedes habilitar tu micrófono desde tu computadora, por favor? Damián Ferreira. A ver. Ahí está. No se te escucha. Ahora sí. Primero que nada, quiero agradecer la invitación. Muy buena, la charla y demás. Y tengo una pregunta puntual, digamos. Yo trabajo en una empresa privada en el sector industrial planificado de General Rodríguez. Y lo que quería consultar es cómo comenzaron de nuevo a trabajar las empresas relacionadas con el manejo de los residuos, llámesele reciclables. ¿Cuáles son las medidas que uno debe tomar en ese sentido, digamos? Bien, como caso particular de una industria. Marcelo, ¿querías responder vos? Que te vi rápidamente. Ahí está. A ver, no sé si entendí bien el planteo. Más que nada respecto a la gestión de, digamos, que uno debe tomar como medidas preventivas, digamos, para poder tanto comunicarle al transportista que viene a recolectar los residuos reciclables, como para nosotros dentro de la industria, ¿no? Si hay que ajustar un poquito más, digamos. Mirá, específicamente el tema de residuos, la operatoria no se debería ver modificada, pero sí se va a ver modificados los requisitos que vos vas a tener que pedir. Porque supongo, me imagino que vos estás hablando de una persona que lleva y se lleva, no sé, plástico, cartón, papel, no sé de qué particular. Claramente, sí, exactamente. Es en ese hablando, sentido, digamos. Entonces, ahí vas a tener que poner una suerte, estoy pensando en voz alta, así que sin analizar caso por caso, que uno entra ya en algo más taxativo, pero tendrás que poner de alguna manera una barrera de requisitos sanitarios entre quien entrega el material y quien lo recibe. O sea, vas a tener que tener algún recaudo con dónde acopias los residuos, sea plástico, metal, papel, cómo se gestiona el manejo de ese papel, cómo llega a ese lugar. Pues no te vas a poner a fumigar con hipoclorito de sodio, no sé, tapitas de plástico, disculpame el ejemplo, pero para cualquiera, pero sí de alguna manera tomar recaudos necesarios. No sé si lo ponen en fardos, si lo ponen en bolsas, si lo ponen en tachos, o si la persona que viene lo retira de una manera. El que venga
creo yo que vos vas a tener que exigirle también que cumpla una serie de medidas precautorias. O sea, más allá de como tanto Juan y todo lo demás comentamos, barbijo, protección, que se desinfecte antes de entrar. Si entra a la fábrica, de alguna manera, aunque el ANMAT no haya autorizado, tener alguna batea que si tiene zapato de seguridad, no te voy a poner que pongas productos abrasivos, pero que no ingrese, porque esa gente entra en muchas empresas a buscar residuos y puede estar transportando bacterias. Pero creo que algunas medidas sanitarias de seguridad vas a tener que estar tomando. Así como desinfectar después el lugar donde esa persona entró y retiró los residuos, o vos sacarlos a la calle o a la vereda, donde sea, dejarlos en una bolsa, en un container de alguna manera, y evitar un contacto físico directo. Pero habría que verlo puntualmente, pero medidas vas a tener que implementar seguramente. Bien, y otra pregunta para compartirles es, nosotros, digamos, empezamos a armar, para armar indicadores, digamos, respecto para que puedan aplicarlo otras industrias. Hicimos una planilla en donde pusimos nuestros operarios, digamos, si vienen en colectivo, por ejemplo, si usamos transporte nosotros como combis, digamos, y qué personas vienen en bicicleta. Me parece que ahí estaría bueno que puedan hacer eso, porque ahí como que tienen un seguimiento mucho más puntual, y pueden sí tomar esas medidas preventivas que bien mencionan, digamos. Pero Bien. Creo que tener una planilla de transporte por parte de cada industria sería muy bueno para poder también comunicarlo al resto de las industrias vecinas, ¿no? Bien, muchas gracias, Damián. Seguimos un solo Marcelo y comentario, después... permíteme. Bien, sí. Damián, vos vas a tener en el protocolo que nosotros armamos, vas a ver un cuadro de la persistencia del COVID-19 en las distintas superficies. Por ejemplo, en el plástico, acero, 2-3 días, en el papel, 4-5 días, en el vidrio, 4 días, en la madera, 4 días, el acero, 13 horas. Entonces, mi recomendación es que dependiendo cuál sea el producto, vos veas qué tiempo tiene que permanecer antes de ser entregado para asegurarte que no estás transmitiendo COVID-19 en la superficie. ¿Se entiende? Entonces, si vos juntás papel, Sí, tenerlo 5 días aislado o hacerlo por lotes. Digamos, bueno, el lunes junté tanto papel, le pones la fecha, no entregar hasta pasados 5 días. El martes otro lote. O si juntás vidrios, bueno, 4 días, haces un lote, haces una segmentación y no lo entregas antes de que transcurra ese tiempo. Porque así por lo menos estás tomando la prevención de no generar transmisión indirecta en el producto que entregas para reciclar. Ok, buenísimo. Bien, Muchas muchas gracias, Marcelo, gracias, Damián. Yo lo que voy a hacer, mientras le damos la palabra a Emiliano, que quiere hacer un aporte, Emiliano Lingo, voy a escribir en el chat para cuestiones particulares, luego que vean los protocolos y luego de esta charla, alguna consulta particular, les voy a poner los datos tanto de los oradores, especialmente Marcelo y Juan como técnicos. Si quieren hacer alguna consulta, les dejo ahí el mail en el chat, ¿sí? Emiliano. Bueno, muchísimas gracias, Lía. Básicamente era una consulta, a lo mejor a insistir un poquito en la consulta inicial. Nosotros somos desarrolladores y administradores de un parque que es nuevo, digamos, bastante reciente. Está en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, muy cerquita acá de Rosario. En realidad nosotros estamos en la administración en Rosario. El parque está constituido como consorcio de propietarios, es un parque privado y es uno de los casos más recientes de constitución de conjunto inmobiliario. Por lo tanto, tenemos una persona jurídica que es el consorcio, formalizada, y la administración, digamos, como tal, que bueno, está a cargo nuestro, que somos los desarrolladores, pero son personas jurídicas distintas, inclusive es una sociedad anónima la que lleva adelante la administración. Concretamente yo lo que consultaba era sobre la actividad de los parques y la actividad incluso de la administración como actividad exenta, porque sabemos que los consorcios, en realidad no los consorcios, pero sí los encargados de edificios, de los que trabajan, o los porteros, digamos, que trabajan en los edificios, están exentos, digamos, están calificados como actividad esencial y ahí sí hay una autorización expresa.
pero en particular en el caso nuestro, que funcionamos, si se quiere, ya en forma institucionalizada, el consorcio como persona jurídica o la actividad en sí o la administración no está dentro de las actividades exentas. Entonces, bien, nosotros en un momento intentamos hacer la autorización, digamos, como una actividad, acá me marcaba bien, como actividad necesaria dentro de la cadena de producción, pero bueno, el sistema en sí no lo permite, había que forzarlo de alguna manera. A pesar de eso, acá en la provincia, nosotros lo que hicimos fue hacer un protocolo y lo presentamos en la provincia, cumplimos todos los requisitos. De hecho, no lo expusimos acá porque no tuvimos devolución todavía de la provincia, o sea, no nos contestaron, pero y nosotros dentro del parque en sí, del consorcio, que dependen, personas en relación de dependencia del consorcio y, digamos, empresas que están tercerizadas. O sea, por ejemplo, la vigilancia es una empresa tercerizada. Entonces, básicamente, un poco la inquietud nuestra es, si alguien conoce puntualmente, si los consorcios, en este caso de parques industriales, o las administraciones, tienen algún tipo de autorización, más allá de forzar un poquito el tema de, porque en el caso que me contestaba Natalia, creo que era, ellos son públicos, digamos, nosotros somos privados, o sea, somos una persona jurídica sin fines de lucro, pero privada, entonces, de ahí viene la cuestión, o sea, en realidad no estamos exentos si se quiere, y a pesar de que tenemos empresas que están trabajando actualmente, que sí están exentas, por ejemplo, una empresa de alimentos, etcétera, o sea, el parque está activo, tenemos el protocolo presentado, pero la realidad, no tuvimos respuesta y hicimos la consulta al Ministerio de Producción de acá de Santa Fe, y nos dijeron que no tenían ni idea de lo que, no sabían qué contestarnos, lo que estábamos planteando, así que imagínense cómo estamos. Pero bueno, en la práctica no estamos exentos, digamos, de acuerdo a la normativa, hasta el día de la fecha, puntualmente. Si alguien tiene un poquito más de información sobre eso. Sí, Darío. ¿Cómo te va? Sí, es un caso... En el caso nuestro, que este es un parque público, me remito a contestar más o menos lo que contesté en el chat. En realidad, cuando vos te metés en el pedido de autorización para aquellas empresas que están exentas, como nosotros prestamos servicios, yo no sé tu caso, pero nosotros le damos, por ejemplo, el agua para uso sanitario y uso industrial a todas las empresas. Al darle el agua, es decir, si yo no atiendo la automatización de las bombas y la presión suficiente para que las empresas que están alcanzadas hagan sus procesos productivos, imagínate que, o sea que yo tengo que estar autorizado sí o sí. Y de hecho, expliqué eso en el pedido de autorización y por supuesto me habilitaron automáticamente en el término de 3 horas. Me hicieron el código QR como que estoy autorizado justamente porque yo le proveo agua a las empresas que producen con agua que están alcanzadas por el decreto famoso del 19 del 2020, una cosa así. Bien. En el caso nuestro, el personal nuestro está autorizado como personal de mantenimiento también, o sea, la autorización la obtuvimos de la Nación, pero, claro, la inquietud mía es decir, realmente deberían los parques en sí ser... Tengo una guardia. Bueno, te cuento lo que tengo. Es una guardia, ¿qué hicimos? En la oficina trabajamos 8 personas. De las 8, siempre hay uno. Siempre hay uno en el horario de atención al público. No atendemos al público, se atiende a través de la puerta. Las urgencias, tenemos 4 teléfonos de urgencia, que son los celulares de 4 funcionarios, del parque, por supuesto. No son empleos políticos ni de empleo del Estado, son empleos del ente. Y lo que hacemos es tener guardia telefónica de 24 horas permanentemente. Yo tengo todo, como te decía, la presión de las bombas y le proveo todos los servicios a las empresas. Tengo más de 3.000 personas trabajando, así que imagínate, y hay conflicto permanente. Y yo me conecto más rápidamente con policía, con el municipio, con bomberos en caso de que necesite, con ambulancia. O sea, por eso tenemos que hacer la guardia. Es decir, en el caso de la administración de ustedes, debería haber una guardia de la administración. No están obligados, tampoco están exentos, pero una guardia tenés que tener teniendo en cuenta que hay empresas que a lo mejor, por la cadena de valor de esas empresas que están autorizadas, están trabajando. Es así, sí, lo mismo, nosotros también prestamos servicio de agua y clacas, lo mismo, planta de tratamiento, etcétera, o sea, está mantenida por personal del consorcio. Pero bueno, lo irracional... La exención hay un montón de empresas que son parte de la cadena de valor que fueron autorizadas,
que se querían inscribir y no encontraban la manera, pero es parte de lo que nos pasó a todos. Y yo creo que el sistema también tuvo alguna debilidad a la hora de las autorizaciones, y es lo que te pasa a vos, justamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos hablando, Lía. Hola. Hola. Bueno, yo le agradezco a Jorge Alonso, a Marcelo Taboada, a Juan Fernández, a Eduardo Río, a Ignacio Mesa. Gracias por su participación directa. Gracias a todos los que se conectaron por el tema protocolo de parques. Y bueno, como siempre, desde la red de parque, tratando de sumar y de atender las necesidades que tenemos todos, de informar y de ser parte de este gran equipo. Gracias a todos, de verdad, y estamos en contacto. Cualquier cosa se conectan con Lía o conmigo, todo el mundo tiene mis teléfonos, el de Lía, Jorge y de toda la comisión directiva. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buena semana para todos. Seguimos en contacto por privado para lo que necesiten. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Chao. Chao, Salta. Saludos a todos. Muchas gracias. Todos, sí, la verdad que muy interesante, muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hola, sí. Cualquier Buen cosa. día. Disculpa, me hablo con Coquetos. Seguimos a disposición. Mira, yo compro normalmente ahí el hipoalergénico de Royal Canin. Quería saber si tienen y qué valor está. El de 15 kilos. Adiós a todos. Gracias. ¿Dos nada más tienen? Muchas gracias. Alguien está comprando Royal Canin, parece. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Todo, hasta luego, hasta la próxima. Adiós, adiós. Déjame que estoy... Bueno, está perfecto. Listo. Te doy el celular, así me está fácil. 153 144 9121. Oscar es mi nombre. Sí. Macanudo, gracias, Hasta luego. Y no aguantará.